Gracias. De nada. La presentación se ve, ¿cierto? Voy a colocarlo en modo presentación, sí. Sí, sí se ve. Ya. Vamos a repasar un poco la última clase. Estábamos viendo cómo se hace una planificación estratégica. En el fondo, yo cuando quiero hacer un proyecto, tengo que analizar muy bien qué condiciones tiene ese mercado para ver si es interesante ingresar o no, o qué cosas puedo encontrar que haga que mi proyecto tenga alguna posibilidad o realmente estoy entrando en un mercado que es muy riesgoso o tiene bajas expectativas de rentabilidad o de ganancia. Entonces, ese análisis es importante hacerlo cuando, cuando uno quiere entrar a un mercado, conocer bien cómo se comporta ese mercado, cuál es su forma de funcionar, quiénes participan, para poder hacer definir la mejor estrategia para poder ingresar y permanecer en el tiempo. Entonces, primero hay que tener una misión del negocio, es decir, de qué forma yo voy a entrar a ese mercado y cuál va a ser mi diferencia. ¿Por qué me van a elegir a mí los clientes versus los que actualmente están ofreciendo o nuevos participantes que puedan entrar? Luego de hacer este análisis de definir cuál es mi misión, que también puede ir cambiando en el tiempo, no es necesariamente algo que sea inflexible, tengo que ver cua- internamente cuáles son mis mejores fortalezas y mis debilidades para poder buscar la mejor relación. Disculpen que me están haciendo una llamada, voy a avisarles que estoy en clases. Ok. Entonces, el análisis interno, lo que yo quiero ver, cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. Es decir, en qué cosas yo como empresa, como organización, puedo considerar que tengo una fortaleza. Puede ser en términos de manejo del tema, conocimientos técnicos, experiencia en otro tipo de mercado, etcétera. Y por otro lado, ¿qué debilidades puedo tener? ¿Para qué me sirve eso? Para poder definir qué cosas debo aprovechar de mi fortaleza y qué cosas tengo que tratar de fortalecer de mis debilidades o buscar una manera de que eso no afecte mis resultados. Por otro lado, tengo que ver qué está pasando en los factores externos. Los factores externos en general son temas que yo no puedo manejar, están fuera de mi alcance. ¿Ya? Son cosas que pasan en los mercados y que me pueden afectar positivo o negativamente. Me pueden dar una oportunidad o como puede ser una amenaza. Entonces ahí cabe cualquier cosa que pueda pasar en el mercado, o temas legales, o temas, decisiones gubernamentales, lo que está pasando hoy día. Todas estas cosas me pueden afectar mis resultados, tanto hoy día como a futuro. Entonces tengo que analizar de qué forma me van a afectar y qué tan relevantes pueden ser. Luego de hacer ese análisis interno y externo, vamos a formular una estrategia. ¿Sí? ¿Cuál es mi estrategia para continuar en ese mercado? Hay dos estrategias genéricas. Una es competencia por costos, es decir, tratar de hacerlo más eficiente para poder producir ese tipo de bien o servicio, o diferenciación, es decir, buscar alguna ventaja competitiva, ser distinto a los demás, por ejemplo, mi nivel de servicio, la calidad de mi producto, el compromiso con la marca, que los clientes tengan en cuenta que yo tengo una diferencia respecto a los demás y eso para ellos tiene un valor. Y eso va a hacer que ellos me prefieran a mí versus al resto. Luego se generan proyectos, una estrategia para poder llegar a cumplir lo que estamos esperando, que esta misión, se programan y se hace un presupuesto y definición de cómo controlar en el tiempo este avance. Lo que les quería mostrar es que de esta definición de misión, ustedes la van a ver probablemente donde trabajen, en alguna empresa, y las instituciones públicas también, tienen escrito a la vista cuál es su misión de su negocio o de su servicio.
y tiene que tener por lo menos los partes que aparecen acá. ¿Qué es lo que se está ofreciendo? ¿A quién se lo ofrecen? ¿El mercado al cual están trabajando? ¿Cuál es la cobertura? ¿A dónde queremos llegar? ¿Y cómo yo soy distinto a los demás? Es decir, ¿cuál es mi diferenciación? No es lo mismo la misión de negocio de Coca-Cola, por ejemplo, que Pepsi, que otras bebidas que se pueden analizar, porque depende, como les digo, de dónde están trabajando y cuál es su forma de mantenerse en el tiempo. Entonces quiero mostrarles unos ejemplos de misión para que vean ustedes que esto no es, se escribe y se tiene escrito muchas veces. Cuando tú entras a una empresa te hacen un proceso de inducción y uno de los procesos es pasarte algún documento de la empresa donde te indica este tipo de conceptos. ¿Cuál es la misión? ¿Dónde quieren llegar? ¿Y cuál es la visión de largo plazo también de la empresa? Fíjense que Codelco, en este caso, que es una empresa minera, que es hoy día 100% estatal, si ustedes leen la misión que está apareciendo en pantalla, es una misión que podría tener cualquier empresa privada de la minería también. Entonces no hace una diferenciación en que es pública o no. Habla de desplegar en forma responsable y ágil toda la capacidad de negocios mineros relacionados por propósito de maximizar en el largo plazo su valor económico y su aporte a los accionistas. Acá los accionistas el Estado, la que es 100% estatal. Pero en el futuro podría abrirse a que una parte de Codelco sea privada o se privatice completamente. O nosotros mismos como ciudadanos podemos tener la posibilidad de ser accionistas de la empresa. Entonces fíjense que habla de cuáles son los productos que quiere entregar, cómo lo quiere hacer, a quién lo quiere hacer y cuál es su perspectiva y su objetivo de llegar a futuro con sus resultados. Tenemos dos empresas internacionales también de la minería que también tienen sus propias misiones, ¿ya? También habla de maximizar la rentabilidad a largo plazo, operar en forma responsable y sustentable. También está el tema ambiental que ahora es muy importante en el desarrollo de los proyectos. Y que la expertise en el tema va a ser lo que haga competitivo a este caso a la empresa Río Tinto. Por el lado de BHP Billiton, ellos quieren obtener retornos superiores y ser a nivel mundial una empresa que sea la más importante respecto a entregar recursos naturales y productos relacionados. Si ellos tienen una misión de llegar a ser importante a nivel mundial. Y por lo mismo tienen operaciones en distintos lugares y tienen cierta forma de trabajar para lograr eso. Acá también está la misión de la facultad, no sé si muchos de ustedes la conocen. Como les decía, no solamente las empresas privadas tienen misiones, sino que también muchas instituciones hacen el mismo proceso y tienen una estrategia para mantenerse en el tiempo y alcanzar sus objetivos. Aquí hablamos de cultivar, crear y transmitir conocimiento de ciencia, la ingeniería y tecnología, la ingeniería civil, que significan aporte efectivo al conocimiento, a la formación de ingenieros y la solución y análisis de problemas nacionales. Entonces, no sé qué les parece esa misión de la facultad. ¿Qué creen ustedes que se podría mejorar o falta algo ahí de los componentes que debería tener una misión? Abierto para escuchar sus propuestas. Primero, si conocían o no la misión de la facultad. No, no la conocía. Yo tampoco. Ok, ¿qué les parece? ¿O cómo la mejorarían? ¿O qué creen ustedes que falta? ¿O les parece que es lo Creo mejor que que, hacen todo? creo que podría poner al final que los ingenieros puedan solucionar los problemas no solo nacionales, sino pues internacionales también, o Ok, latinoamericanos. por ejemplo, sí. Es una opción de abarcar más geográficamente, porque hoy día ya las profesiones y los profesionales se pueden mover en distintos lugares, Sí. entonces ya solamente en un país
quizás se queda corto con la posibilidad de poder ahora trabajar en cualquier lugar. Así que me parece que también eso podría ser una mejora al planteamiento. ¿Alguien más tiene alguna propuesta de mejorar la misión? Quizás también enfocarse un poco más en el cambio climático o tener algún enfoque para poder ayudar a eso. Ok, sí, todos los temas que están ahora siendo más analizados, es importante que puede ser una ventaja competitiva, por ejemplo, tratar de diferenciarse del resto de las universidades yéndose por ese lado. También fíjense que como es una facultad dentro de la universidad, también esto debería estar alineado con la misión de la universidad. Entonces, también habría que ver cómo la universidad se plantea hoy día y a futuro, y cómo eso hace que la misión de cada una de las facultades se vaya alineando con esa posición. ¿Ya? Pero lo importante es que les quede claro que esta misión que está escrita en alguna parte tiene un sentido y tiene para cumplir ciertos objetivos. Y también, como les decía, puede ir cambiando en el tiempo a medida que si hay algún cambio que genere que hay que modificar un poco la misión, también es factible. O si no, las empresas y las instituciones, si se mantienen siempre igual, hoy día con este mundo tan cambiante, no, es difícil. Hay que irse adaptando a todas las posibles cosas que puedan pasar. Así que también tener en cuenta eso, no es una cosa que sea inflexible y que se quede ahí de por vida. Hay empresas y hay mercados que cambian muy fuerte. Y respecto a la visión, también quería poner un ejemplo, que es una memoria futura, si estamos hablando en el más de largo plazo, donde que yo quiero llegar, no sé, en 30 años más, 50 años más, que quiero ser. Entonces, por ejemplo, la empresa que veíamos minera, ellos quieren ser una de las más grandes compañías del mundo. Entonces, fíjense, tienen una misión particular de su negocio, de su mercado, pero también miran a futuro y quieren ser como una de las empresas más grandes del mundo dentro de todas las empresas, no solamente del área que ellos trabajan. Entonces, después continuamos viendo los principales factores que ve el atractivo de una industria y la ventaja del negocio. Esto nos van a afectar la rentabilidad. El atractivo de la industria nos afecta la rentabilidad a largo plazo. ¿Qué es tan interesante entrar a ese mercado y si vamos a tener una buena rentabilidad en el tiempo? Versus el otro que quiero ver qué tan riesgoso no es estar en ese mercado. Porque son temas que yo puedo manejar, el tema interno. Entonces, lo que vamos a hacer primero es el análisis externo de la industria, del mercado. Aprovechar de avisarle, el auxiliar avisó de que va a hacer clase hoy día a las 6 para que se puedan conectar de la misma manera que lo hicimos ahora. Y ella quiere mostrarles un caso, es decir, explicar esto en más detalle todavía. Van a ver punto por punto qué significa y cómo se aplica en un caso específico, que es también para que se vayan preparando más o menos de qué forma se pregunta esto en una prueba. Si se le coloca un caso, una situación, un mercado, se le explica cómo funciona en términos generales y a partir de esa información ustedes tienen que hacer este análisis que estamos explicándoles para que vean cómo se hace este análisis. Y espero que esté bastante buena la clase y puedan ustedes aprovecharla en la tarde. El modelo de las 5 fuerzas de Porter lo que hace es analizar la industria, si analizado el mercado donde yo quiero entrar, ¿sí? Un análisis externo. Y se basa en 5 grandes fuerzas, que hablamos de la intensidad entre los competidores, la amenaza de un nuevo participante, la amenaza de sustitución, el poder de negociación de los compradores como de los proveedores. ¿Y para qué? Es para determinar de forma genérica, aquí no es que te salga un número, tú lo que vas a decir es que, por ejemplo, la rentabilidad a largo plazo potencial de esa industria es alta, baja o media. Y ahí, ¿qué entendemos por alto, bajo, medio? Depende contra quién nos estemos comparando. Siempre los conceptos de mejor o peor o alto o bajo depende de quién es nuestro parámetro de comparación. Entonces, en ese sentido,
lo más probable es que tu medio, tu valor de referencia va a ser una rentabilidad normal, adecuada en ese mercado, en ese país. Porque también esto es distinto dependiendo de dónde estoy haciendo el análisis. Aunque sea el mismo mercado, en el sentido del mismo servicio o producto, depende de donde yo esté ubicado, en qué mercado me encuentre, en qué país, en qué condiciones, puede tener distintos análisis. Entonces, todo este análisis de cada uno de sus fuerzas es para determinar qué tan atractivo es ese mercado o no. Entonces vamos a ir viendo algunos casos para que vean cómo se aplica. Habíamos visto que primero es qué pasa hoy día con los competidores. Para explicárselos de otra manera y más, hay que acordarse un poquito de lo que ustedes vieron en economía. Depende mucho de cómo se ve el mercado hoy día. Es decir, qué cantidad de oferentes hay, qué cantidad de demandantes y qué estructura de mercado tienen. ¿Ya? Entonces, si quieren, vámonos a los casos extremos. ¿Cuál es el caso extremo de mayor rivalidad de competidores en una economía? ¿Cuál es el tipo de estructura de mercado que tiene la mayor rivalidad? ¿Era competencia perfecta? La Sí, competencia. una competencia perfecta. Muy bien, perfecto. ¿Qué significa eso? Ahora, siempre nosotros nos comparamos y asociamos que ese es el caso ideal, ¿ya?, de los mercados, que hay una competencia perfecta. ¿Por qué? Porque se cumplen muchas condiciones en el sentido de hay información perfecta, no hay costos de cambio entre los consumidores, no hay costos de cambio del oferente, todos ofrecen un puesto homogéneo, similar, no hay diferencia. Entonces lo que pasa aquí es que empiezan a competir por precio y se logra un equilibrio en el sentido de obtener al precio más razonable el producto o servicio, el precio competitivo, que hablábamos que era igual al costo marginal cuando lo vieron en economía. Entonces, fíjense que esa situación hace que la mayor rivalidad hace que el precio llegue al precio más óptimo económicamente, pero en términos de resultados para la empresa es el que le aporta menos ingresos, y la rentabilidad se obtiene ahí la más baja posible, inclusive cero. Entonces también es una condición que en el corto plazo se puede dar, pero en el mediano o largo plazo es difícil de mantener, es insostenible. ¿Por qué? Porque si están permanentemente compitiendo y bajando el precio, haciendo más eficientes sus procesos y todo, va a llegar algún momento que alguna de esas empresas no van a poder seguir haciéndolo, porque tienen algunos costos fijos muy relevantes, no se pueden adaptar, no son muy flexibles, y empieza a muchas empresas a quebrar o salirse de ese mercado porque no pueden seguir compitiendo, porque al final el precio no lo fijan ellos. Dada esta competencia tan fuerte, el precio resulta de esta rivalidad y este equilibrio con la demanda, entonces ese precio es tomado, lo tienen que tomar nomás como dado, todos tienen que vender al mismo precio. ¿Ya? Entonces ese es el caso extremo de mayor rivalidad. Entonces, ¿cuál es el efecto en este caso de la rentabilidad? Que se obtienen rentabilidades bajas. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el caso extremo de que no hay rivalidad? ¿Cuál sería el caso extremo de sin rivalidad? Monopolio. Una sola empresa que tenga todo el poder. Entonces, el monopolio es una sola empresa que produce ese bien o servicio. ¿Cuál es la diferencia al caso que vimos antes? Es que, dado que él es el único, aprovecha ese poder de mercado que tiene y él define el precio. Él elige el precio. Eso hace que tenga mucho poder y pueda obtener grandes rentabilidades. Entonces, en términos generales, lo que pasa es que un monopolista, tú no conoces la curva de oferta de él, tú no conoces los costos que tiene él. Lo que hace él es que, dada la demanda que hay, conoce muy bien a los clientes, conoce muy bien lo que espera y la disposición de pagar. Lo que hace él es analizar cuál es el precio que le conviene a él como empresa para obtener la mayor rentabilidad posible. Y en términos gráficos lo que pasa es que a partir de la demanda, lo que hace él es calcula la bisectriz de la demanda, la intersecta con la curva de costo marginal y obtiene el precio óptimo para el monopolista. ¿Ya? Después, más adelante, con alguna gráfica lo vamos a ver para que vean, pero es para mostrarle que es el caso extremo. Y dado que no hay rivalidad, ¿qué va a pasar en la práctica? Va a tener rentabilidades muy altas, y si permanece con ese poder, va a seguir manteniendo en el tiempo, durante mucho tiempo, y además va a tratar de impedir que entren competidores, porque él quiere mantener ese poder que tiene y mantener
¿cómo se llama? La ganancia y la rentabilidad grande que tiene a largo plazo. Ojo que los monopolios no necesariamente son entre comillas, todos malos. Existe la posibilidad que la mejor forma de entregar el servicio al menor costo posible, que haya en economías de escala importantes, es que haya un solo productor. Y eso se llama monopolio natural. Ejemplo, los servicios de agua potable, que si tú tienes dos empresas, ¿qué vas a tener? Vas a tener costos mucho más altos porque vas a tener que duplicar cañería, instalaciones, y eso es ineficiente para el mercado completo. Entonces conviene que haya un solo productor. ¿Por qué? Porque tiene economías de escala, si le hace toda la gran infraestructura principal y con eso entrega el servicio a un costo mucho más bajo. Pero lo que se hace en la práctica es que ese monopolio natural se le define la tarifa. Él no puede elegir el precio para evitar lo que pasa en un monopolio privado, en el sentido de que él define el precio y obtiene la mayor rentabilidad y obtiene en el fondo el precio mucho más alto que el precio competitivo, y a veces se consume mucho menos que en el equilibrio competitivo, y no necesariamente a veces de buena calidad, dado que no hay con quién compararse. Entonces tú aceptas el servicio que te entregan tal cual. Entonces en los monopolios naturales lo que pasa es que el Estado en este caso define una tarifa para que le permita tener una rentabilidad razonable, que también se define en ese mismo proceso, y así con esa tarifa, y así hacen los servicios de agua potable, eléctrico, etcétera, ellos pueden obtener una rentabilidad razonable y seguir entregando servicios, dado que es más eficiente, por economías de escala, que haya un solo productor y no hayan varios. Y después, entre estos dos extremos, tenemos distintas situaciones. ¿Profe? Sí, cuéntame. ¿Qué era la economía de escala? Economía de escala es cuando yo, al producir una mayor cantidad, un mayor volumen, obtengo un costo promedio más bajo, un costo medio más bajo. A medida que aumento la producción, mi costo marginal va bajando. Entonces me conviene producir bastante para poder obtener un costo razonable versus si produzco poco. ¿Por qué? Porque puedo tener costos fijos muy altos, tengo que hacer unas tremendas inversiones para poder producir. Y si no alcanzo a llegar a un nivel de producción razonable, mis costos son muy altos y son difíciles de mantener en el tiempo. Entonces, eso es economía de escala. Que la economía de escala es que, por ejemplo, si yo produzco el doble, el costo unitario de la producción es mucho menor que cuando produzco la cantidad inicial. ¿Se entiende? Si yo produzco más, el costo por producto es más bajo que si produzco menos. Gracias. ¿Ya? Entonces, entre estos dos extremos, que es como para que le den cuenta, siempre es bueno ponerse los casos extremos, de mayor rivalidad a sin rivalidad prácticamente, tenemos casos intermedios. Entonces, en los mercados tú puedes tener, por eso es importante levantar información, averiguar cómo funciona. Puedes tener mercados, por ejemplo, con pocos oferentes, 2, 3, 4 empresas, que a veces se reparten el mercado entre ellas, ni siquiera hay rivalidad, ¿se entiende? Por ejemplo, dicen, mira, mi empresa se dedica a producir estos de mayor calidad y solamente me dedico a la gente que está dispuesta a pagar por productos de mejor calidad, yo soy diferenciado al resto. Y la otra empresa no, le venden a todo el mundo y compiten entre comillas entre ellos. Hay otros casos en que se ponen de acuerdo, se coluden, que eso es ilegal. ¿Cómo se pueden coludir? Fijar precios o fijar la producción. Se ponen de acuerdo y todos cobran lo mismo. Se ponen de acuerdo y todos producen una cierta cantidad. ¿Para qué? Para generar un efecto en el equilibrio y mover los precios. Se fijan que cuando tenemos un mercado, yo tengo la demanda y tengo la oferta. Si yo restringo la oferta, disminuyo la producción y se ponen todos de acuerdo, ¿cuál es el efecto real? Va a subir el precio, ¿ya? Va a haber escasez. Entonces, entre comillas, se ven beneficiados por ponerse de acuerdo. También pasa que, como les decía, se ponen de acuerdo en la oferta. Ejemplo, el tema del petróleo. Lo que pasaba en la OPEC es que la gente en Arabia, los grandes productores, se ponían de acuerdo en cuánto producir para afectar el precio. Entonces ellos restringían la producción, había más escasez y subía el precio del petróleo. ¿Y qué pasó en lo último? Lo que pasó recientemente, que hubo una tremenda caída de $50 el barril a $20 el barril, fue que Rusia se salió del acuerdo. Entonces cuando los árabes dijeron,
disminuyamos la producción, Rusia dijo, no, yo voy a seguir produciendo lo mismo, y eso hizo bajar el precio en forma importante. Entonces, cuando hay menos oferente, lo que puede pasar es que se repartan el mercado, se compitan en cierta manera, eso es el nivel de rivalidad que pueden tener, o se pongan de acuerdo. Entonces, no son rivales, al contrario, son como que fueran socios. Entonces, ese análisis hay que hacerlo bien para poder tener claro cuál va a ser la rentabilidad esperada en el tiempo. Entonces, es importante acá analizar muy bien lo que está pasando hoy día y cómo se comportan, ¿ya? Ejemplos de colusión, ¿algún ejemplo que se acuerden ustedes? Confort. Ya, el papel higiénico se ponían de acuerdo y ponían el precio a su manera. ¿Cómo se notaba fuerte eso, por ejemplo? En Arica la gente iba a comprar confort a Tacna, porque la misma empresa, la misma marca, vendía mucho más barato en Perú que en Chile. ¿Ya? ¿Qué otro ejemplo les suena de colusión? Las farmacias. Las farmacias, Pollo. en los pollos también, ¿sí? Las farmacias son 3 cadenas grandes acá en Chile que tienen un gran poder porque manejan más del 90% del mercado. Y lo que pasaba ahí es que se ponían de acuerdo los precios. Ahora, ¿qué también pasa ahí? Que ellos tienen mucho poder de compra en el sentido que ellos son grandes cadenas, entonces compran directamente a los laboratorios a buen precio por cantidad. Y después se ponían de acuerdo los precios, entonces obtenían rentabilidades importantes. Cualquiera como usuario se da cuenta porque uno iba a cotizar un remedio a las 3 cadenas y los precios eran prácticamente iguales. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un caso también. En el caso de los pollos, lo que pasó es que se ponían de acuerdo en el nivel de producción. Como les decía, la otra forma de afectar el mercado es cambiar la oferta. Producir menos, generar una sensación, entre comillas, de escasez y hacer subir el precio. Entonces, en el caso de los pollos pasaba eso, se ponían de acuerdo las empresas, se mandaban correitos y definir, mira, este mes produzcamos tanto nomás para que el precio suba y obtener ciertas ganancias. Eso es ilegal, se supone, ¿ya? Y se supone que hay un tribunal de libre competencia que está mirando ese tipo de situaciones. Pero no siempre ese trabajo lo hacen bien en el sentido de detectarlo a tiempo y después que también el efecto, las medidas sean que realmente hagan que no vuelva a pasar. Porque si tú, por ejemplo, el costo, la multa de que te encuentren que estás haciendo ese tipo de comportamiento es baja, no hay incentivo a que no lo sigan haciendo. Que el tipo, si lo pillan, paga la multa y no le importa mucho porque al final con lo que logró ganando, haciendo el tema ilegal, obtuvo mucho más ganancias que la multa que le cobran después. Entonces también hay un tema que hay que tener algún sistema que verifique que los mercados se comporten, no hagan este tipo de temas ilícitos y que también, los costos que tenga hacerlo tengan un cierto valor que haga que impidan, desincentiven seguir haciéndolo. En Estados Unidos es muy duro eso. Si a ti te pillan que hiciste una colusión y obtuviste una cierta ganancia, te cobran a veces el doble de lo que se estimó que tú ganaste como castigo, para evitar que estas cosas pasen muy seguido. ¿Hay una consulta? Esto, cómo es que el efecto el caso de aliarse con otras empresas para dominar los precios del mercado se llama colusión? Se llama colusión, sí. Ah, bien, Y eso es gracias. ponerse de acuerdo tanto o en producción o ponerse de acuerdo en cobrar en el precio, en que todos cobren lo mismo. ¿Ya? Y ahí es distinto porque si llega, por ejemplo, alguien, un nuevo oferente y no está de acuerdo con ello y cobran otro precio, se genera la competencia. Empieza a haber de rivalidad y empiezan a competir por precios. Entonces, por eso les digo, esto también va cambiando en el tiempo dependiendo cómo se muevan las condiciones de ese mercado. Entonces, esa es la parte de la rivalidad, para definir, como les decía, la rentabilidad a largo plazo que puede tener la industria. Después tenemos la posibilidad que entren nuevos participantes, es decir, que haya nuevas empresas o nuevos oferentes. ¿Ya? Eso también
¿por qué se habla de una amenaza? Porque aquí se habla desde el punto de vista de mantener una cierta rentabilidad de la industria. Entonces, si es fácil que entren nuevos participantes, lo más probable es que eso genere mayor rivalidad, mayor competencia y disminuya los precios. O ese nuevo, porque ¿qué pasa con un nuevo participante? Él tiene la opción de competir con precios, es decir, bajar sus precios para quitarme clientes, o ellos pueden tener la opción de captar alguna parte de la demanda que hoy día no está cubierta. ¿Entiendes? Entonces, también depende cuál es el nivel de crecimiento que tiene la demanda o tiene mi mercado en el tiempo. Si el mercado no crece mucho, no va a haber quizás mucho interés, o si alguien quiere entrar a ese mercado, va a tener que quitarle clientes a otro que ya existe en ese mercado, a otra empresa que ya está funcionando. En cambio, si el mercado está creciendo de una forma, por ejemplo, superior al crecimiento vegetativo de la población, ahí puede haber espacio para que sigan ingresando nuevas empresas y no necesariamente compitan por los actuales clientes, sino que generen de los nuevos clientes, se hagan cargo las empresas que van entrando a ese mercado. Entonces, la amenaza es, si es muy fácil entrar y pueden entrar permanentemente participantes, lo que probablemente va a pasar es que van a ir moviendo el mercado a ser más competitivo, con mayor rivalidad, y eso va a generar que las rentabilidades vayan bajando en el tiempo. Ese es el concepto. Por otro lado, tengo que si hay sustitutos, la amenaza de sustitutos. ¿Qué es un sustituto? Es un producto o un servicio que el cliente es una opción que el cliente se pueda cambiar a ese sustituto. ¿Ya? Si yo consumo mantequilla, yo me puedo cambiar a la margarina en algún momento. Y si me gustan cierto tipo de bebidas, también me podría cambiar entre marcas. Entonces la pregunta es, ¿qué tan fácil o cómo existe un mercado sustituto para mi mercado? ¿Ya? Si hay realmente un mercado, productos que son sustitutos y que tengan realmente una amenaza al mercado. ¿Por qué? Pues si el sustituto es de mejor calidad o tiene un precio más competitivo que el mío, probablemente mucha gente se puede cambiar. Y eso es un efecto que va a afectar la rentabilidad a largo plazo del negocio, del mercado. Y por el lado de compradores y proveedores, ¿cuáles son los análisis que hay que hacer? Es, si yo tengo un comprador que tiene gran poder de negociación, ¿qué se refiere a eso? ¿Qué significa para ustedes que tenga un gran poder de negociación un comprador? Comprador, estamos hablando de los clientes, por ejemplo. ¿Cómo hablamos de que tiene un gran poder de negociación el comprador? Podría ser, por ejemplo, no sé, tú vendes algo, pero digamos que hay un solo cliente que te compra casi todo. ¿Ok? Perfecto. Esa es una situación. Entonces, ¿por qué se habla de gran poder de negociación? Es que el cliente da la capacidad que tiene de comparte toda la producción o de consumir grandes cantidades. Probablemente él va a definir las condiciones del precio y de la venta del producto. ¿Ya? Entonces, tú tienes poco poder de negociar, en este caso, es llegar a un acuerdo. Es como cuando uno regatea. Ahora no se usa mucho, pero antes era muy común regatear los precios, por ejemplo. Tú vas a la feria y te ofrecen un producto, tú le decís, él te ofrece, dice vale 100 y tú le decís, no, para mí vale 50. Y él te dice, bueno, te lo dejo en 80 y empieza ese proceso de negociar. Aquí pasa lo mismo, dependiendo de la cantidad de clientes que tenga tú y la capacidad, el tamaño, el poder que tienen, también ellos pueden negociar en el sentido de tener mucho poder y ellos en el fondo lo que van a hacer es definirte el precio. Y eso te va a afectar a futuro en la rentabilidad que va a tener tu negocio. Porque dado que tú pierdes capacidad de definir el precio, tu rentabilidad probablemente a largo plazo van a ir bajando. ¿Ya? ¿Qué otro caso así como normal de compradores? Por ejemplo, en el mercado eléctrico, las grandes empresas, en este sentido, por ejemplo, grandes industrias, comunas completas, tienen la posibilidad de acceder a un precio mucho más bajo. Ya no acceden al precio que uno ve en su casa de distribución, sino que le compran directamente al generador de energía. Da el tamaño que tienen, ellos pueden comprar directamente el precio al que genera, y la transmisión y la distribución no se les cobra. Entonces ellos consiguen un precio mucho más bajo
más competitivo de la energía, dado que la capacidad, la cantidad de consumo que ellos tienen y se aseguran tener la energía disponible siempre, dado que tienen estos contratos y compran a largo plazo el consumo. Por ejemplo, también el metro, como les decía, algunas comunas del país han logrado esos acuerdos, grandes empresas tienen precios de la energía mucho más convenientes. Otro caso, no sé, pues si tú eres un productor agrícola, lechero, y te compra toda la producción la empresa o un supermercado, también no tienen muchas condiciones para negociar y probablemente todas las condiciones las va a fijar, en este caso, el comprador. ¿Cómo se llama el caso extremo en que hay un solo comprador en un mercado? Un solo cliente, así vimos el caso de que hay un solo productor. ¿Cómo se llama el caso en que hay un solo cliente? ¿Se acuerdan? ¿Monocompra? ¿Cómo? No, inventé un término, monocompra. Va por el mono, pero tiene otro nombre. Cuando hay un solo cliente, un solo comprador. ¿No se acuerdan? Se llama monopsonio. Como hay monopolio, el otro extremo es monopsonio. Un solo comprador. Y también, dado que tiene todo el poder, en el fondo él también define el precio. Ve cuál es el precio que le conviene para comprar la cantidad que necesita para su negocio. ¿Ya? No sé, una empresa láctea, por ejemplo, le puede comprar toda la producción de leche a varios ganaderos para él producir yogur, leche en polvo y todos los productos derivados. ¿Se fijan? Queso, etcétera. Y también es distinto si es una empresa privada o una cooperativa. Fíjense que el caso de Column, por ejemplo, es una cooperativa. ¿Qué significa una cooperativa? Que todos son socios y obtienen después beneficios de la utilidad de la empresa. Es decir, como que todos los ganaderos son socios de la cooperativa, entonces ellos producen leche, la cooperativa, la empresa lo que hace es producir todos los productos lácteos derivados, y las ganancias que obtienen se las reparten en la cooperativa. ¿Ya? En cambio, en una empresa privada lo que pasa es que se reparte la utilidad entre los accionistas, los dueños de la empresa, que no necesariamente son los productores de esa área. ¿Ya? ¿Se entiende? Y por el otro lado es los proveedores. ¿Qué significa un proveedor? Es el que me entrega los insumos para hacer mi producto o mi servicio. ¿Ya? Si yo produzco leche, es decir, yo produzco, por ejemplo, yogur, mi proveedor va a ser los que producen leche y los que produzcan todo el resto de componentes que necesito, tanto desde el punto de vista del envase plástico, por ejemplo, los químicos, etcétera, para el proceso, son mis proveedores. Entonces también, dependiendo del nivel que tienen de negociación esos proveedores, va a ser las condiciones y cómo me afectará a mí en los costos de producción. Esa es la clave. ¿Cómo me afectan a mí en los costos de producción el comportamiento de los proveedores? También tenemos los casos extremos. Puede haber un solo proveedor que yo estoy obligado a comprarle a él porque es el único que lo ofrece acá y él pone todas las condiciones había por haber, y después de ese costo yo tengo que ver si en realidad, dado todos esos costos que tengo, es factible entrar a ese mercado y vender a ese precio que hay en el mercado, si puedo lograr compensar los costos. O también puede haber una situación en que haya muchos proveedores. Entonces, lo mismo que hablábamos antes de los mercados, si ese mercado es parecido o competitivo, hay muchos proveedores, voy a obtener las mejores condiciones porque puedo negociar, puedo tener buenos precios y bajar mis costos y lograr mejores, producir a un menor costo los bienes o servicios que yo estoy teniendo. ¿Ya? ¿Qué otro ejemplo de proveedores que les quede más, que les pueda servir para entender el concepto? Por ejemplo, los temas hay ciertos productos muy específicos que son franquicias. Entonces, solamente alguien acá en Chile trae ese producto y tiene los repuestos y el único que lo vende acá. Entonces, ahí él tiene mucho poder de negociación. Uno puede lograr ahí cambiar mucho. Los mismos repuestos originales, por ejemplo, de un vehículo o una maquinaria. En cambio, existe todo otro mundo, que son los alternativos, que existen muchos proveedores. Entonces uno puede conseguir precios mucho más razonables, pero obviamente con el riesgo de
no sea la misma calidad, o perder la garantía, o no lograr lo que yo espero. Entonces, también hay que analizar que el riesgo de tomar esa decisión de no seguir los productos originales. En este cuadro, lo que le mostramos acá es cómo afecta esta intensidad de la rivalidad con los distintos conceptos que aparecen ahí al resultado final. ¿Cómo se lee? Porque aquí le aparece una flechita, y no sé si ustedes entienden qué significa la flecha. Por ejemplo, dice crecimiento de la industria, y sale una flecha hacia abajo. Quiero ver cómo lo interpretan ustedes. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué significa eso? Para aclararlo. Sería como hablando- negativo. O no ¿Ya? sé, abajo me suena negativo. Ya, ¿y qué estamos viendo? Estamos viendo la rivalidad, fíjense, entre competidores. Y en el fondo, qué estamos analizando en todo este proceso? Estamos mirando la rentabilidad a largo plazo de la industria. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo leen acá? Porque dice crecimiento de la industria, pero y la flecha hacia abajo. Quiere decir que a mayor crecimiento de la industria, va a haber una menor rentabilidad o menor rivalidad entre los competidores. ¿Por qué? Porque pueden entrar más. Si crece mucho la industria, hay posibilidad que entren más. ¿Ya? Y el que entre no necesariamente va a entrar a competir con los que hay hoy día. Probablemente se puede hacer cargo de los nuevos clientes, ¿me entienden? Entonces, pues, está generando un efecto contrario el aumento del crecimiento de la industria con la rentabilidad a largo plazo. En cambio, si hay bajo crecimiento en la industria, se da el comportamiento que se reparte los clientes entre los que existen hoy día. Y probablemente eso va a hacer que se pongan de acuerdo, se coludan y lleguen a situaciones de mejorar su rentabilidad a largo plazo. Tenemos hartos conceptos acá, entonces voy a mover un par, 2 o 3, y después, como les digo, en la clase de la tarde, en la auxiliar, está explicado cada uno con más detalle. Entonces ahí les va a servir más para analizar qué significa cada uno. Díganme. No, no me quedó claro la flechita, cómo funciona. O sea, por el ¿Ya? dibujo, determinaba que si hay mayor rivalidad, por ende, la industria no crece. Se Pero, mayor así, rivalidad de la industria, no crece. No, tienes que leerlo. Si crece la industria, si aumenta hay alto crecimiento de la industria, va a haber una baja rivalidad. Esa es la forma de leerlo. O al revés, si hay bajo crecimiento de la industria, va a haber mayor rivalidad. Y eso va a afectar después la rentabilidad a largo plazo. ¿Ya? ya, Sí, gracias. sé que no es tan directo, por eso la idea es explicarles para que no se confundan con la... Pero en el fondo tiene que ver, es como la elasticidad, cómo se comporta al mover algo, subir, si el otro también sube o baja. Hay que verificar cuál es su comportamiento. Y aquí lo que estamos mostrando solamente, como digo, sin números, es decir, si el comportamiento va en el mismo sentido o es contrario a la variable que estamos analizando. Por ejemplo, la concentración. ¿Qué se refiere a la concentración? Es decir, ¿qué parte del mercado tiene cada uno de los participantes actualmente? La máxima concentración es que uno solo tenga todo. Y la menor concentración es que cada uno sea competencia perfecta y tenga una pequeña porción del mercado. Entonces, ¿qué dice acá? Que a mayor concentración hay menos rivalidad. Si aumenta la concentración, disminuye la rivalidad. Que tiene cierta lógica, porque al estar más concentrado, en el fondo ellos se ponen de acuerdo, se reparten el mercado y no pelean. No hay rivalidad, no hay competencia, no se ponen a bajarse los precios y a hacer promociones, sino que cada uno se queda con su parte. ¿Ya? Como les digo, a veces el tema es geográfico, a veces un tema de separar los tipos de clientes por, capacidad de pago, por ejemplo, hay clientes que son grandes clientes industriales versus clientes residenciales. A veces tengo clientes de estatus socioeconómico alto y clientes de estatus socioeconómico medio o bajo. ¿Ya? Entonces, hay varias formas de concentrarse. Entonces, a veces las empresas se focalizan en alguno de esos y se quedan ahí. Y el resto no, como digo, no hay rivalidad, se ponen de acuerdo y cada uno se focaliza en distintos clientes y se reparten, entre comillas, la torta.
Acá hay otro concepto que es el costo de cambio. ¿Qué significa eso? Si es fácil o no para un cliente cambiarse de una empresa a otra. Es decir, cambiar de proveedor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el tema de los celulares. Antes era muy complicado cambiarse de compañía. Las compañías te amarraban con un contrato. Entonces, ¿cuál era el castigo, entre comillas? Si tú no pagabas la multa o el costo de cambiarte, porque, por ejemplo, estabas pagando un celular a cuotas dentro de la misma cuenta, entonces tú te querías cambiar de compañía y no podías pagar lo que te restaba de deuda del equipo, lo que te pasaba es que muchas veces perdías el número. ¿Ya? Y eso era un costo muy alto porque hacías que perdías todos tus contactos y volver a hacer todo el proceso de que la gente supiera tu nuevo número. Entonces ese era un alto costo de cambio. ¿Ya? En cambio, hoy día es muy fácil cambiarse de compañía. Hoy día el costo de cambio es muy bajo. ¿Ya? Entonces tú te puedes mover rápidamente de una a otra sin problema. Y mantienes tu número, y en general no te pueden amorrar en muchos temas. Entonces, ese tema también ha ido cambiando en el tiempo, para mostrarles que en el mismo mercado, hace unos años funcionaba de una manera y hoy día funciona de otra manera. Y eso tiene beneficio y costo dependiendo de quién lo mire, desde el punto de vista de las empresas y desde el punto de vista de los clientes. Barrera a la salida, ¿qué significa? Es si es fácil o no salir de ese mercado. Muchas veces hay un costo asociado a retirarme del mercado. Por ejemplo, tengo que liquidar todos los activos, a veces tengo cierto nivel de maquinaria o cosas especiales que solo me sirven para ese mercado. Entonces, si yo me salgo del mercado, pierdo todo ese material y no lo puedo vender a nadie más, a menos que se lo venda a los que existen hoy día en el mercado. ¿Ya? Entonces, eso tiene un costo muy alto. Si las barreras de salida son altas, va a haber alta rivalidad, porque yo me quiero quedar. ¿Por qué? Porque tiene un costo muy alto salir. Entonces a veces inclusive tengo que funcionar a pérdida un cierto tiempo por quedarme y evitar este costo grande de salida o paliarlo en el tiempo. Es decir, hacer lo que pase una cierta cantidad de tiempo y se disminuya ese costo para poder salir del mercado. ¿Ya? Hay costos de salir por una sola vez, que hay que pagar algo para terminar. Hay otros temas de barrera emocional. Hay gente que se metió en un negocio y se dio cuenta que no era bueno, le empezó a ir mal, y a veces tienen también un tema de no querer salir por un tema de no demostrar que se equivocaron, ¿ya? Cometieron un error. Los negocios muchas veces, la gran parte de los negocios no son exitosos a la primera. Hay muchos microempresarios que en su vida hacen muchas iniciativas y la mayoría probablemente fracasaron, y es parte del proceso de aprendizaje. La idea de hacer esto y analizar este tipo hacer este análisis estratégico es evitar ese tipo de errores, cosa de que dure un tiempo y no equivocarse y cometer y quedar fuera rápidamente. Y también a veces hay ciertas restricciones. El gobierno, el Estado coloca ciertas restricciones y te puede afectar también salir de ese mercado. Hay un costo asociado. La amenaza de nuevos participantes, aquí el tema, como les decía, desde el punto de vista de los que ya están en el mercado. ¿Por qué es una amenaza? Porque si entra un nuevo participante, o me va a quitar los clientes que tengo hoy día, o va a disminuir el precio y me va a afectar mis resultados. Ese es como el punto de vista que tú tienes que mirarlo, desde el punto de vista del que hoy día está en el mercado y está obteniendo cierta rentabilidad. Entonces, ¿cómo evita una empresa que entre nuevos participantes? De dos maneras, ¿ya? Una es crear barreras de entrada, hacer de que de alguna manera sea difícil que alguien entre o que lo piense mucho más a entrar. ¿De qué manera? Yo puedo hacer que sea muy difícil quitarle un cliente, quitarme mi cliente a un nuevo participante, porque yo puedo hacer campañas de marketing, puedo tener cierta fidelidad con mis clientes, un buen servicio que hace que es difícil que uno nuevo logre quitarme un cliente. ¿Ya? También puedes poner existen ciertos costos muy altos para entrar a ese negocio. Hay que pagar ciertos permisos, ciertas patentes, hay que hacer una gran inversión inicial, y eso es una barrera. Si yo necesito, por ejemplo, un terreno importante en las ciudades, y ese terreno no hay mucha disponibilidad, o el costo es muy alto,
Inclusive hay empresas que lo que hacen es comprar esos terrenos para evitar que lleguen gente a competir. Hay empresas que compran las patentes para evitar que otro entre con esa patente. ¿Ya? Hay casos emblemáticos de inventores que han hecho patentes de cosas súper interesantes, pero entre comillas atacaban, era muy probable que hicieran perder mucho dinero a los que están hoy día en ese mercado, y lo que hacían las empresas existentes era comprar esas patentes y no utilizarlas nomás. En el fondo yo compro la patente y yo soy dueño de usarla o no. Y la guardaban o la usaban porque no les convenía hacer el cambio tecnológico o perder el poder de mercado que tenían. Entonces esas cosas también se dan. Y la otra opción es buscar un nicho para ser distinto a los demás. Si yo lograr ser completamente diferente, entonces no me preocupa tanto que entre uno nuevo, porque lo más probable es que es muy difícil que me quite los clientes. ¿Ya? Ejemplo de esto, por ejemplo, podemos ver el tema de los celulares, que tenemos distintas marcas con distintos sistemas operativos, pero hay ciertas marcas que logran un nivel de fidelidad con los clientes importante. Y es muy difícil que alguien se cambie de esa tecnología a la otra. ¿Ya? Ahí tenemos el ejemplo de los Mac versus Android. También pasan en los sistemas operativos de computador. Entonces, si yo logro ser distinto a los demás, destacarme por calidad, por atención, por marca, etcétera, yo hago que evito esta amenaza que me afecte, en el sentido de que tenga la posibilidad de quitarme clientes o afectarme mis precios, porque como yo soy distinto y la gente valora eso, probablemente no me va a afectar y no voy a perder la rentabilidad que tengo en el tiempo. ¿Ya? Algunos tipos de barreras están, algunos ejemplos, la economía de escala que les comentaba, que hay que tener inversiones importantes o un nivel de producción importante para tener unos costos unitarios bajos. Entonces no cualquiera puede entrar, si quiere entrar tiene que tener un cierto tamaño para lograr mantenerse en el tiempo. ¿Qué pasa en algunos mercados? Por ejemplo, en el mercado aéreo lo que pasaba antes era que había una sola compañía o dos compañías que tenían mucho poder de mercado. Y si alguien quería entrar al mercado, tenía grandes barreras de entrada en el sentido de que tenía que tener dónde, por ejemplo, los hangares para guardar los aviones, tener el sistema de mantención, tener piloto y tener el equipo rodante, tener los aviones. Entonces, si uno entraba con un par de aviones a competir, era muy complicado hacerle frente a una empresa que manejaba el 90% de los vuelos y que te podía hacer una guerra de precios. Te podía bajar los precios unos ciertos tiempos y con eso te quitaba todo el mercado o no te dejaba competir, porque tú al tener pocos aviones tienes costos relativamente altos de operar. Entonces, si te bajan los precios, probablemente no vas a lograr cubrir los costos y va a tener que salir de ese mercado. Y eso pasó durante mucho tiempo en el mercado aéreo. En cambio, hoy día aparecieron empresas que son low cost, que se preocupan de ser lo más eficiente posible en términos de costo y están compitiendo con las empresas que llevan tanto tiempo acá. Y para hacer eso lo que hacen es disminuir al mínimo los costos, tratar de llevar los aviones siempre con tasas de ocupación altísimas, sobre 80%, hacer solamente las rutas que tienen mucha demanda, cosa que siempre ir el vuelo lleno de ida y de vuelta, y esa es la forma de competir. Y también se ha logrado que eso también se abra, tenemos hoy día los mercados abiertos, entonces puede venir también una empresa de otro país a ofrecer servicios nacionales acá. Entonces ya el mercado cambió, entonces mucho más competitivo y hoy día ustedes se dan cuenta que se consiguen precios en algunas situaciones muy baratos de avión, que llegan a ser más baratos que el bus y te ahorra un tiempo muy importante. Entonces ese mercado también ha ido cambiando. Entonces esa barrera de entrada se ha ido disminuyendo en el tiempo. Identificación de la marca. Bueno, ahí hay hartos casos que uno puede mirar. Para la Coca-Cola o las marcas de lujo que uno sabe que son distintas al resto, aunque el producto pueda ser muy similar. Lo mismo los sistemas operativos. Casi todos usamos Windows porque ha abarcado casi todas las empresas, sabiendo que existen otros sistemas operativos que pueden ser más eficientes, que tienen menos fallas,
inclusive son gratis, son código abierto, pero el costo de cambiarse es muy complicado, dado que casi todo funciona con Windows, y si uno se va a otro sistema operativo, hay todo un tema de hacer compatibles los archivos de un lado a otro, que uno lo ve en la práctica normal cuando viene a hacer una presentación y llega alguien con un Mac y de repente tiene que traer todos sus adaptadores para conectar los cables, para proyectar, etc. Entonces, el tema de ser diferente también tiene su pro y su contra. ¿Ya? El costo de cambio que conversábamos, si necesita más capital, si hay acceso a la última tecnología, también hay tecnologías nuevas que están patentadas, entonces no cualquiera las puede utilizar. Entonces el que tiene esa patente y el que tiene esa nueva tecnología, durante un cierto tiempo va a tener el monopolio y el poder de utilizarla sin mucha competencia del resto. ¿Ya? Y también es conocimiento y efecto de aprendizaje. Es decir, una persona que lleva muchos años en un negocio lo conoce muy bien a los clientes, conoce muy bien al mercado. Entonces, él también va a tomar medidas para evitar que el nuevo que entre lo afecte. ¿Ya? También hay acciones gubernamentales o del Estado. Proteger o regular la industria. ¿Ya? ¿Qué significa proteger? No dejar que entren nuevos. No dejar que, por ejemplo, tú proteges la producción nacional y le colocas aranceles o prohíbes que lleguen cosas importadas para poder que la producción nacional siga funcionando y que se venda en el mercado y después ingresen lo de afuera. ¿Ya? Esa es una manera de hacerlo. Lo otro es regularlo. ¿Cuántos productores pueden haber? ¿En qué condiciones? Y eso hace que genera ciertas barreras administrativas para que ingresen nuevos oferentes. Porque fíjense que el tema de la competencia perfecta es que no haya ninguna barrera. Entonces cualquiera podría entrar, de cualquier parte del mundo, de cualquier forma, podría entrar al mercado, pero eso tiene efectos también. Tiene efectos positivos quizás para el usuario, uno como cliente obtiene un precio mucho más competitivo, pero también genera efectos internos, por ejemplo, si al final es todo importado, porque tú, por ejemplo, no puedes competir con los chinos y quiebra toda la industria nacional. Y eso significa efectos en el mercado del trabajo, en otras partes, ¿ya? Entonces también ya pasó que hubieron muchos mercados que cerraron completamente, dado que no podían competir con la importación de productos. Todo el tema textil, el tema de zapatos y varias áreas que hoy día hay muy poco funcionando y quizás lo que hacen es tratar de diferenciarse un poco para poder mantenerse en el tiempo, pero no pueden competir en términos de costo con la producción extranjera. ¿Ya? Entonces hay un tema que el Estado a veces también toma ciertas acciones. Inclusive, no sé, Estados Unidos, que uno dice que es el ejemplo del capitalismo, no es tan así, porque, por ejemplo, para el tema de California, de las frutas, del vino, ellos ponen muchas restricciones, ellos protegen su industria. Entonces hacen que el importado le agregan aranceles y llega mucho más caro que el nacional para que la gente siga consumiendo el nacional y después, una vez que se acabe la producción nacional, consuman la producción extranjera. Entonces también hay un tema ahí de política de cada país para proteger o no su industria nacional. Y eso también tiene que ver con cierto objetivo a largo plazo que tiene el país respecto a cómo enfrentar a la globalización y el mundo como está funcionando hoy día. Profe, Diga, por ejemplo, el caso aquí en Chile de Uber, ¿ya? que yo creo que es como un ejemplo que pudo romper como todas las barreras que tenía el tema de los taxis y la movilización para entrar a ese mercado, porque más que nada fue como una empresa que no tenía como precedente en su forma de operar aquí en Chile. Sí, tienes razón, es un caso interesante de que, aunque entre comillas sigue siendo ilegal, logró cambiar completamente ese mercado. En el sentido que ¿qué había una industria protegida. ¿Por qué? Porque hay ciertos cupos de taxistas. El costo de comprar una patente de taxi es a veces más caro que el valor del auto, del vehículo, porque era un mercado cerrado. Entonces ellos al llegar acá hicieron un tremendo cambio porque
mucha gente se incorporó al sistema, tanto como oferente, como vehículo chofer, y también mucha gente empezó a usarlo. Y lograron precios muy competitivos. Entonces también se generó, y además la atención era distinta, las facilidades de pago, la forma de, la seguridad que daba en el sentido de tú saber quién te venía a buscar, cuál es la patente, para ellos también, de conocer cuál es el cliente, de que tú puedas pagar con tarjeta, con efectivo, de que se lo depositen en una cuenta, no andar con dinero en el vehículo. Todas esas cosas hicieron que cambiara el mercado completamente, ser muy competitivo. El precio bajó muchísimo. Obviamente que los taxistas reaccionaron y han reclamado y han generado muchas cosas, y en distintas ciudades se han hecho distintas medidas. En algunos se ha legalizado de alguna manera y en otros han seguido prohibiéndolo o buscando un acuerdo o los mismos taxistas han tratado de modificar su comportamiento también, adaptarse al Porque cambio. ahí es como que la única barrera que se podría como haber implementado sería como ya como una acción del gobierno, como de poner una ley que, que los prohíba, pero Es que según lo que pasa es que yo, tú tienes dos opciones, así como entre comillas como está. Una es prohibirla nomás, porque decir, no, lo o sea, único que pueden hacer son los taxis, pueden o hacer este servicio. regularla. Pero si tú, claro, si tú lo prohíbes y ya entró, es difícil porque puede haber todo un mercado negro al fin de cuentas. Si la gente sigue A- funcionando, trata de funcionar igual. Aparte, Y lo igual otro es regularla, lo que dices tú. la entrada de Uber igual creo que ayudó mucho a este mercado, porque al estar como totalmente, eh, como prácticamente dominado por los taxis, ellos igual habían malas prácticas No, y por supuesto. subían los precios, y entonces la gente igual se empezó a dar cuenta de eso. No, lo que pasa es que la gente, esa es la diferencia cuando hay competencia, que tú cambias de proveedor o de oferente y te das cuenta si es distinto al otro. Si tú estás acostumbrado al servicio de los taxis y de un día para otro tienes otra posibilidad y esta posibilidad te atiende mejor, el precio es más razonable, mejores vehículos, etcétera, se notó mucho la diferencia. Entonces, los taxistas también, ¿qué hacen ellos? O se ponen solo a pelear, a criticar, a reclamar y que los prohíban y que hagan, y haciendo paro y peleando con los Uber, o se adaptan al cambio y vuelven a ganarse la confianza de los clientes. Entonces, te fijas, entonces la otra manera que hace el Estado es regular. ¿Y qué significa regular? Colocar ciertas restricciones, porque tampoco pueden estar todo el mundo con su vehículo particular haciendo taxi en la calle, porque también genera congestión, ¿ya? Entonces, una opción es regular en el sentido de exigirle ciertas condiciones, seguro, licencia profesional, para que puedan competir en ciertas condiciones y que también sean parte del mercado. Y Pero ahora no, como que la competencia está más entre ellos mismos, como entre Uber, Didi. lo que pasa es que en fondo, lo que pasa es que se abrió el mercado en el sentido que se hizo nomás y generó un efecto y como tampoco una reacción tan rápida del Estado prohibiéndolo o de los taxistas peleando, ya se abrió, pues entonces ahora ya tienes varias aplicaciones que hacen servicios similares y ya compiten entre ellos y los precios también son muy distintos. Uno también como usuario se ve beneficiado, fíjate que ahora tú tienes varias alternativas que te dan a veces mayor seguridad, tienen un precio razonable, entonces tú también te viste como usuario beneficiado, pero los taxistas se ven perjudicados, entonces como te digo, en un mercado hay gente que gana, gente que pierde, y si no te adaptas a lo que pasa, lo más probable es que te tengas que salir de ese mercado. Y eso tiene costos y genera molestias, ¿ya? Y políticamente también. Entonces, así son los mercados, no son para nada fáciles. Hay muchas variables dando vueltas y algunas pesan más que otras y las autoridades tienen que ver de qué manera logran que esto funcione. Porque también, como digo, no es bueno que esté todo el mundo en la calle haciendo transporte de pasajeros. Te genera otros problemas. ¿Ya? Hoy día imagínate que estamos en situación de cuarentena y uno ve que anda harto vehículo ganándose los pesitos con estas aplicaciones. Entonces eso también genera otro tipo de situación. Buenos ejemplos, gracias por los comentarios. Son las Gracias a usted, profe. 1:10. Si quiere, descansamos unos 5 minutitos y continuamos. ¿Qué les parece? O terminamos de corrido. No voy a parar la presentación, la voy a dejar ahí. No voy a
parar la sesión para que no haya problemas de después volver a conectarse. ¿Qué me dicen? ¿Descansamos o no descansamos? ¿O terminamos? Yo hablaría de corrido, igual queda Ya. poco. Ok, sí, pues se quedan pocas transparencias. Ya, terminamos, me parece. Y después al final, cualquier duda, comentario, bienvenido. Ok. La barrera de entrada y salida que vimos antes, aquí hay un cuadrito que resume el análisis que uno debe hacer respecto a su comportamiento. ¿Ya? Entonces un cuadro de doble entrada entre barrera de entrada y barrera de salida. Entonces fíjense que si las barreras de entrada son altas, es decir, que yo impido que entren nuevos competidores, se espera que tenga rendimiento elevado en el tiempo, ¿ya? Que pueda tener una rentabilidad superior al promedio de la industria, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo mantengo mi poder y no dejo que nadie me quite a mis clientes, entonces logro mantener esa rentabilidad en el tiempo. Y si la barrera de entrada es baja, mis rendimientos van a ser bajos, dado lo que les comentábamos, que podíamos entrar muchos competidores y me pueden quitar mis clientes o bajar los precios y afectar los resultados. Entonces, aunque se vea un poquito egoísta, el análisis se hace desde el punto de vista del que está en el mercado y quiere mantener y en el tiempo su posición de poder, entre comillas. Y por el lado de la barrera de salida, así está este tema de poder salir o no rápido, así, qué costos tiene salir de ese mercado, cerrar el negocio e irse de ahí. Tenemos que si las barreras de salida son altas, hay un alto riesgo en los rendimientos, es decir, que puede ser muy variable, ¿ya? Aquí el concepto de riesgo es que estamos hablando de conceptos de estadística como de varianza, hay mucha varianza, entonces pueden haber épocas muy buenas y muy malas, así lo que está pasando hoy día en los mercados, que se caen mucho, después se recuperan un poco, vuelven a caer. En cambio, cuando las barreras de salida son bajas, los rendimientos son estables, que tienen poca variación. Entonces, al unir estas dos condiciones, podemos tener distintos análisis. Entonces es importante cuando ustedes analicen su proyecto y vean su mercado, vean, dado las barreras de entrada y de salida, que si los rendimientos pueden estar en cualquiera de estas cuatro opciones. Que si las dos son bajas, van a tener rendimientos bajos y estables. ¿Por qué? Porque es fácil entrar y salir, entonces va a ser más competitivo, ¿ya? Y se estabilizar en el tiempo. En cambio, si las dos barreras son altas, va a tener mucho rendimiento elevado, pero va a ser muy riesgoso, ¿ya? Porque también el riesgo de salir tiene un costo muy alto. Entonces ya si tomaste la decisión de entrar, estás apostando a tener rendimiento elevado, pero tienes que asumir que va a haber un riesgo. Va a haber épocas buenas y épocas malas, ¿ya? Que va a ser muy variable, se refiere con muy riesgoso. ¿Cuáles son las amenazas de productos sustitutos? Como les decía, cualquier producto o servicio que sea similar al mío, y que la gente se pudiera cambiar, ¿sí? Que me pueda reemplazar. Por ejemplo, en términos de comida hay muchas opciones. Por ejemplo, de proteína. Yo tengo alta alternativa de proteína, ¿ya? Yo puedo usar proteína de carne blanca, carne roja, proteína vegetal. Para algunos son sustitutos y para otros no. También depende del cliente. Obviamente que una persona que es vegetariana o es vegana, hay muchas de esas proteínas que no son opción, no son sustitutos, pero a una persona que consume de todo, varias son alternativas, no son sustitutos. Entonces yo no sé si la carne está muy, muy costosa, la carne roja, me paso por la carne blanca. Hace unos días fuimos al supermercado y estaban agotados los pollos. Y ahí se nota que, claro, porque el costo por kilo es mucho más conveniente, más económico que la carne roja, se agota eso primero. Entonces, el tema es que si tú tienes muchos sustitutos a la mano, fácil de conseguir a un precio razonable, o bajan sus precios, entonces compiten con el mío, hay mucha más posibilidad de tener esa amenaza y que afecte la rentabilidad, ¿ya? Si aumenta la disponibilidad, va a aumentar la amenaza de productos sustitutos. Y a haber mayor amenaza de productos sustitutos, va a disminuir mi rentabilidad a largo plazo. ¿Se entiende? Ese es el concepto. O sea, aquí hablamos, no se olviden que aquí hablamos de amenazas, entonces hablamos de un concepto negativo. Si hay mayor disponibilidad, va a haber una mayor amenaza. Si hay mayor costo de cambio, va a haber menos amenaza porque a la gente le va a costar más cambiarse, ¿ya? Porque hay un costo asociado a cambiarse de un proveedor a otro. Entonces a la persona le va a costar más cambiarse o lo va a pensar más.
va a ser más difícil. Si hay mayor agresividad a los productores sustitutos, también va a haber una mayor amenaza. Es decir, los tipos hacen promociones, bajan los precios. En el momento que yo no puedo entregar el servicio, él lo ofrece, etc. ¿Ya? Y la relación valor-precio también. Porque al final los clientes que hacemos en la práctica es buscar una mejor relación calidad-precio. ¿Ya? Entonces, si tengo un sustituto que tiene una muy buena relación calidad-precio, va a haber una amenaza muy alta que me afecte a mi mercado. Del poder de negociación que estábamos hablando, claro, los clientes, de los compradores, ¿de qué depende? Del número de compradores y su importancia y concentración. A mayor número de compradores e importancia, va a haber mayor poder de negociación. A mayor concentración, en el fondo. Aquí no pensemos en número, pensemos mejor en esto. El concepto acá, la variable es importancia y concentración. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen mayor tamaño, mayor peso relativo y van a tener mayor poder de negociación. Disponibilidad de sustitutos, a mayor disponibilidad de sustitutos va a haber mayor poder de negociación porque el cliente se puede ir con otro. Si yo tengo un sustituto, el cliente puede decir, mira, yo no te voy a comprar porque está muy caro y tengo esta alternativa sustituto a precio más razonable. Entonces te voy a entre comillas, a negociar de esa manera. ¿Ya? El costo de cambio, amenaza a compradores a integrarse hacia atrás, que en el fondo que ellos mismos se autoabastezcan. ¿Ya? Que ellos se produzcan el propio producto, lo hagan ellos mismos. Y ahí, en el fondo, deja de ser cliente mío, pues se autoabastece. ¿Ya? Amenaza a la industria a integrarse hacia adelante, uno ser el proveedor del servicio que viene. Y la rentabilidad de los compradores también depende de la rentabilidad. Si aumentan su rentabilidad, van a tener mayor negociación porque ellos van a tratar de bajar sus costos para mejorar su resultado. Entonces hay todo un proceso de negociación entre clientes y productores. ¿Qué pasa con los proveedores? Acuérdense que eso me afecta desde el punto de vista de los costos. Si ellos tienen mayor poder de negociación, ellos van a lograr mejores precios, así van a cobrar un precio mucho más alto y me afectará a mis costos de producción. Depende también de la importancia y la concentración de ellos. Si son menos y más concentrados, van a tener mucho poder. La disponibilidad de sustitutos. Si hay sustitutos, van a tener menos poder. A mayor cantidad de sustitutos, van a tener menos poder de negociación. ¿Por qué? Porque yo tengo varias alternativas de proveedores. Y también está la amenaza de integración que hablábamos acá y la importancia de la industria para los beneficios de los proveedores. También hay un tema de cómo ven los proveedores en mi industria, si les interesa o no que mi industria esté funcionando bien. Si a ellos les interesa, hay mayor importancia, va a tener menos poder de negociación porque quieren estar en mi industria. Si les importa que entregarme el insumo que yo necesito. Y déjame ver. Y algunos conceptos que estábamos hablando antes es una empresa está integrada hacia atrás en un insumo, dado si satisface todas las necesidades de ese insumo particular a partir de fuentes internas. Yo mismo produzco lo que necesito para trabajar. Lo que hablábamos, por ejemplo, en la columna. La columna, como los dueños son la misma cooperativa que produce leche, todo el insumo leche es producida por ellos mismos, no tienen que comprar leche afuera. Y eso significa que están integrados hacia atrás, se autoabastecen. ¿Ya? Y una empresa está integrada hacia adelante para un producto si es autosuficiente para proveer internamente a la demanda de ese producto fuente. ¿Ya? Eso es cuando yo lo que produzco lo puedo entregar a la venta yo directamente. No necesito otra empresa que haga ese proceso. ¿Ya? El caso extremo de intensidad competitiva en un sector está representado por la competencia perfecta que hablábamos, el ingreso es libre, las empresas no tienen poder de negociación y la realidad es desenfrenada. Debido a las numerosas empresas, los puntos son todos similares. Es decir, hay una guerra de precios, literalmente, y finalmente se llega a un equilibrio, a un precio equilibrio mientras están todas compitiendo. Entonces no tienen efecto sobre el precio. Por el lado del medio interno, queremos saber cuáles son los factores que me ayudan a tener una posición competitiva. Entonces, tengo que identificar cuáles son los competidores relevantes,
cuáles son las capacidades de mi empresa para poder controlar y sobresalir con una ventaja competitiva, hacer un perfil competitivo midiendo fortaleza y debilidad del negocio y resumir la identificación de fortaleza y debilidades. Entonces lo que aquí hablamos es fortaleza y debilidades, análisis interno. Entonces tengo que ver cuál es mi capacidad de la firma. Entonces primero usamos la metodología de cadena de valor, donde separo los grupos de actividades de mi negocio entre actividades primarias que tienen que ver con el negocio, directamente con el producto que yo estoy haciendo, y actividades de apoyo que son todas las otras necesarias para que esta cosa funcione. Entonces, entre las actividades primarias está la logística interna, las operaciones, logística externa, marketing de venta y servicio, todo lo que tiene que ver con mi producto. Y las actividades de apoyo son todas las otras cosas que tengo que tener para funcionar como empresa, independiente de lo que yo produzca, ¿ya? Entonces tengo que tener un área de adquisiciones que se preocupe de todas las compras, de todos los insumos. Necesito tener tecnología para que funcione mi negocio, necesito tener sistemas informáticos, tributarios, contables, recursos humanos. Tengo que manejar personal, independiente que yo me dedique al área que sea. Tengo que tener un área que se dedique a cuidar, a ver todo el tema de recursos humanos en la empresa. Y tengo que tener una infraestructura de la firma, tengo que tener un organigrama y una forma de trabajar armado, tema administrativo. ¿Ya? ¿Cuántas gerencias voy a tener? ¿Cuánto personal profesional? ¿Cuánto personal técnico? ¿Cuánto administrativo? ¿Cuántos vehículos? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces aquí está explicado qué significa cada uno de ellos para que lo lean con calma. ¿Cuáles son las actividades primarias de un negocio? Tenemos desde la logística interna para hacer un producto o servicio, las mismas operaciones que logran pasar del insumo a un producto final. Todo el tema externo, cómo distribuir ese producto a los clientes, el almacenaje, dónde guardarlo también, el stock, las bodegas, el proceso de marketing y venta, cómo promocionar y vender mi producto o servicio, de qué manera, porque hoy día hay muchas opciones de hacerlo. Antes era todo, no sé, hacer propaganda, publicar en el diario. Hoy día tenemos un montón de alternativas con las redes sociales para poder hacer ese tipo de promoción. Y también las ventas, ahora se pueden hacer ventas online, se pueden solamente llegar y despachar a casa, antes todo había que ir a comprarlo a una tienda física, todo eso ha ido cambiando en el tiempo también, entonces hay que irse adaptando. Hay muchas empresas que hoy día no necesitan tener grandes volúmenes ni grandes instalaciones, oficinas, a veces pueden funcionar prácticamente completamente en línea, ¿ya? Entonces necesitan estar conectados nomás y hacer todos los procesos vía web. Y la actividad primaria de servicio, que es súper importante, es decir, instalar, reparar, garantías, devoluciones, servicios de reparación, repuesto, etcétera, etcétera. También es un servicio muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque en general ya no hablamos de producir cosas, estamos hablando de entregar un servicio. Entonces, servicio no es solo vender algo y olvidarse del cliente, sino que cómo yo hago la postventa después de eso. Cómo logro que ese cliente me vuelva a comprar a mí, cómo logro tenerlos tranquilos, satisfechos, si hay algún problema, alguna falla, hacer el proceso, etc. Las actividades de apoyo, compra, adquisición de todo tipo de materiales e insumos que necesito para el proyecto, desarrollo de tecnología, cómo puedo tener internamente a alguien que esté preocupado analizando qué está pasando en el mundo tecnológico, que vaya buscando si existen nuevas formas de hacer las cosas, entonces también puedo tener ese tipo de desarrollo internamente. Manejar los recursos humanos, importantísimo, toda empresa tiene muchos recursos humanos y es un proceso que hay que tenerlo y hay que hacerlo de alguna manera. A veces se puede subcontratar también, pero hay que tener el manejo de todo ese tema de selección, promoción, colocación, evaluación, pago de liquidación, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la infraestructura de la firma? ¿Cómo voy a funcionar? Como decía, ¿cuál es el organigrama del tema administrativo? ¿En qué oficina? La forma de trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, al hacer ese análisis interno de esta cadena de valor de todas las actividades que vimos, uno puede ver cómo estoy para poder competir con los que hoy día existen en ese mercado. Si yo soy distinto o no a lo que están en el mercado, o cómo yo me puedo hacer distinto. Porque tengo que lograr
controlar los costos y ver cuál es el precio que puedo obtener por ese insumo, por ese bien, para ver si existe un margen razonable para poder entrar a ese negocio. Entonces, la base de entregar un servicio está en la logística la logística que estamos hablando acá de actividades de primarias, y por arriba tengo todas las actividades de apoyo que me permite. Y todo esto tiene un costo. Todo este análisis, tengo que analizar todos los costos asociados para ver qué nivel de margen puedo obtener. ¿Cuál es el margen? La diferencia entre el precio de venta y el costo de producir una unidad. Pero no se olviden que ese costo tiene componentes fijas y componentes variables. Las variables tienen que ver con todos los costos específicos para poder producir esa unidad. Pero los costos fijos tienen que ver con estar funcionando como empresa, aunque no produzca nada, tengo que tener ciertos costos permanentes de la empresa. Y eso de alguna manera tengo que cubrirlos también, no solamente el costo variable de producción. ¿Cuáles son las...? Sí, consulta. Digamos. ¿A qué se refería ese margen que aparecía ahí? El margen es como la ganancia, ¿sí? Entre el precio y el costo de producir. El margen es la diferencia entre el precio de venta y el costo de producir esa unidad. Ah, ya, muchas gracias. Ya. ¿Cuál es la estrategia competitiva que le había adelantado un poco antes? Es liderazgo en costo en general y diferenciación. Entonces, cuando uno hace los dos análisis, el análisis externo que vimos antes de las 5 fuerzas de deporte y el análisis interno que puede ser el FODA, y también hay otras maneras de hacerlo, uno voy a ver en qué posición me encuentro en esa industria. Cómo funciona esa industria, voy a conocer bien cómo funciona ese mercado y también cómo yo estoy internamente y qué capacidades tengo, qué fortaleza y habilidades para poder decidir en cuál es la mejor estrategia para entrar a ese mercado. Como les comentaba, las dos genéricas son ser liderazgo en costos y de ser quien produce al menor costo posible. Entonces voy a competir en términos de precio, voy a tener el precio más bajo. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del retail, estamos hablando de qué empresa. Retail es todos los supermercados, todas las cadenas de supermercados. ¿Cuál es la que tiene liderazgo en costos? Acá en Chile. ¿O no van al supermercado ustedes? Walmart. Ya, Walmart tiene su estrategia, es ser la más barata en todo, ¿ya? Ofrecer al más bajo posible, inclusive lo dice en su propaganda y en su... ¿ya? Entonces, esa es una manera. Y fíjense que Walmart no solamente son los líderes. Lo que pasa es que Walmart es la empresa norteamericana que compró toda la cadena líder que era chilena, sino que también tiene subcadenas, tiene Econo, tiene Acuenta, y que te ofrecen también tan diferenciados a ser más baratos posible, inclusive para cierto tipo de clientes, ¿ya? Para comprar por mayor, para comprar en distintos sectores, ¿ya? En cambio, la otra estrategia es diferenciación. Yo quiero ser distinto a los demás. Mi ventaja competitiva en el tiempo es ser diferente. ¿Sí? Que la gente valore eso. Lo importante es que la gente lo valore, porque yo puedo ser diferente, pero para el cliente no le genera ninguna... No lo nota así, entonces no está dispuesto a pagar distinto por ser diferente, sino quizás le da lo mismo con quien sea su proveedor. Entonces es importante que esa diferenciación sí la valoren los clientes. Y así yo logro que sigan siendo mis clientes, sean fieles y me mantengan en el mercado. En el mismo mundo de los supermercados, ¿cuál consideran ustedes que es una cadena que es diferente al resto? Entonces no compite por precio, eso es lo importante. La en costos sí compite por precio, trata de tener el precio más bajo posible. ¿Qué ejemplo de cadena de supermercados es diferente? Usar el criterio de diferenciación en Chile. ¿Para qué? Jumbo quizás que le da muchos beneficios a sus clientes fieles, por así decirlo. Sí, ese es un buen ejemplo, pero es para que se den cuenta que en el mismo mercado, estamos hablando de supermercados, que en general ofrecen productos similares, ¿ya? Que la gente se abastece. Aún así, tenemos distintas estrategias, ¿ya? Tenemos cadenas que se dedican a
a ofrecer los productos al menor precio posible, o tienen marcas propias. En el fondo, el tener una marca propia, lo único que trata es bajar el precio nomás. Es decir, ¿qué hace una marca propia? Si ustedes ven un producto de marca propia de cualquier cadena, y ustedes miran atrás quién lo produce, probablemente es otra empresa que le compran toda la producción, una empresa más chica, y le colocan la marca de la cadena. Y lo único que están haciendo eso es conseguir un precio más bajo y poder competir por precio respecto a todas las otras marcas existentes, ¿ya? Inclusive a veces es una marca que está en la misma góndola, está la otra marca, pero es más barato el precio de la cadena. ¿Por qué? Porque la cadena le compra una producción importante a esa misma marca y le ofrece un precio más bajo porque se ahorra un montón de procesos dentro de, de la firma. Y lo otro es, sí, dígame, Que, por ejemplo, la leche líder, la ¿ya? última vez que revisé, decían ahí que era Surlat. Claro, y fíjate que el Surlat también la vende el mismo líder, pero el Sí, precio de la líder es más barata que la Surlat y probablemente sea la misma leche. sí. ¿Ves? Entonces son estrategias para, en este caso, para mostrarse más en términos de costo más bajo. Y diferenciación, fíjense, en el mismo mercado tengo supermercados que se preocupan de atender mejor al público, tienen un mejor mix de productos, tienen más alternativas de marca, eh, los pasillos son más espaciosos, tienen mejores carros, más cajas siempre abiertas, te ofrecen acumular puntos, etcétera. Muchas maneras de que la gente los prefiera, aunque saben que pueden ser más caros. Los mismos productos que en el líder pueden estar más caros en el Jumbo, pero para mí vale ir a un lugar que me sienta más cómodo y que tenga ciertos servicios que estoy dispuesta a pagar esa diferencia de precio, ¿ya? Y así pueden ver casos en distintos mercados que funcionan de distintas maneras. Entonces, no necesariamente, como les digo, en el mismo mercado se puede estar aplicando distintas estrategias. Y si yo veo la estrategia de liderazgo en costos, tengo que lograr ser muy eficiente en términos de costos. Si no logro ser eficiente en términos de costos, no puedo competir ahí porque voy a salir del mercado, porque el precio lo va a fijar el más barato. Y si yo no con ese precio no logro cubrir mis costos, no puedo mantenerme en el tiempo. Y en cambio en diferenciación tengo que lograr, como les decía, una ventaja de verdad que me permita mantenerme en el tiempo. Aquí está explicado el tema, el detalle, pero ya lo conversamos. También está un tema de focalizar. Yo que también me puedo focalizar en un grupo de mercado especializado, por un tema geográfico, por un tema de esta situación socioeconómica, etcétera, ¿ya? Entonces también me podría focalizar en cierto tipo de clientes. No necesariamente quiero abarcar todos los clientes. ¿Por qué? Porque el que lidera en costo en general necesita un gran volumen de ventas. Entonces le interesa muchos clientes, ¿ya? Lograr la mayor cantidad de ventas. Porque como no puede mejorar, no puede cambiar el precio o el mínimo precio posible, el costo, el Q, el que le hace variar los ingresos. Entonces a mayor cantidad me conviene tener un precio bajo. En cambio, el que se diferencia, lo que le interesa es el precio, lograr una valorización distinta. Con eso terminaríamos el módulo de análisis estratégico, para que hoy día en la tarde le van a hacer un caso y le van a explicar un poquito más de detalle cada uno de estos puntos, para si queda alguna duda. Y abierto cualquier consulta, vamos para cerrar el tema y partir el jueves ya con otro módulo, y esperando que se escuche bien y que haya funcionado el sistema, siga siendo, se puede manejar. Yo acabo de subir en YouTube también mejor los videos porque había más facilidad en términos de tamaño y de peso, así que les subí el link ahí en enlaces. Y no sé si el audio también les sirve o mejor solamente subimos los videos, porque me imagino que es más fácil mirar la presentación y para seguir la materia. Cuénteme. Abierto a consultas. No hay duda, estamos listos, teníamos hambre de almorzar. Yo también creo que es como mejor solamente los videos, porque con los audios como que el material visual como que apoya harto igual. Ya, no, perfecto. En mi parecer, no sé si alguien opina algo contrario. Sí, yo opino lo mismo.
El video funciona mejor. Ok. ¿Y en Quizás si YouTube alguien no lo han tiene probado muchos en YouTube? datos, si alguien quizás no tiene muchos datos, el audio puede servir. También es un tema, por eso también lo veías. Mira, yo creo que no sobra que esté ahí igual disponible, si no me cuesta nada subir el archivo, no hay problema. Más que estos van a pesar más, dado que es mucho, 1 hora y media es bastante tiempo. Sí, sí, igual como depende, como decía Pablo, que si alguien no tiene muchos datos o alguien tiene más problemas con los videos, el audio igual como que aporta. Entonces sería bueno tener los dos igual, pero si no es mucho problema igual. No hay tener ningún mucho más problema. problema. Si subir el archivo, es tener internet nomás. Y el internet, cuidado, me imagino, no han tenido problema con eso, porque parece que la escuela también está buscando una forma de entregarle a algunas personas que no tengan buena conexión un plan con mejor acceso para que puedan ver las clases en línea. No sé si han sabido cómo ha ido eso. Por mi parte no he sabido cómo ha ido esa cosa. Ya. Pero, ¿saben de algún compañero que tenga problemas como para que se llene la encuesta y se contacte para que busque una forma que lo ayuden, que pueda estar conectado? Así que por favor ahí si pueden distribuir la información, bienvenido. Ok, muchas gracias por participar, por ver la clase y estamos en contacto hoy día en la tarde. Que tengan una buena clase auxiliar, aprovechen y nos vemos el jueves para que comencemos un nuevo módulo. Muchas gracias. Estén bien, suerte. Cuídense. Chao, profe. Chao, chao.